Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Segunda de Corintios. Ahora vamos a compartir la palabra de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 13, último capítulo de este libro. Segunda de Corintios, capítulo 13, del versículo 1 voy a leer. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o de 3 testigos se dedicará todo asunto. He dicho antes, y ahora digo otra vez, como si estuviera presente, y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron, y a todos los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Y porque, aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que nosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Hasta el versículo 14 leído. Por la gracia de Dios ya nosotros hemos estudiado Primera de Corintios, y también hoy nos toca el último capítulo de Segunda de Corintios. Observando que en el corazón de apóstol Pablo tenía gran amor hacia los hermanos de la iglesia de Corinto. Además,
La iglesia de Corinto tenía problema, ¿no? Algún momento ellos estaban formando diferentes grupos, divisiones. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Es decir que en misma iglesia si divide, ya tendrá problema. En este siglo, muchas iglesias se dividieron por causa de diferente idea y haciendo denominación. Hoy en día también está siguiendo, ¿no? Algún momento estaba uniendo, por causa de pequeña cosa se divide. Pero apóstol Pablo, ¿cómo estaba enseñando? Que sigan el mismo sentir, así dice. Para andar en mismo sentir, ¿qué significa? Para ser uno, debería formar diferente de su origen. Por ejemplo, ¿no? Para ofrendar una masa de trigo, sí o sí tiene que ser molido de cada un grano de trigo, todo tiene que ser molido como harina. Si no puede sacar su cáscara, si no puede ser como molido, ya no puede unir, porque se queda solamente grano. Cada grano no puede unir juntos. Además se echa aceite y se hace una masa y también puede hacer cocido y puede ofrendar al Señor. Eso es como la forma de la iglesia, ¿no? En la iglesia debería estar entre los hermanos teniendo humildad y sirviendo a Dios con mismo corazón. Pero la iglesia de Corinto, por tener orgullo, ya cada uno estaba siendo como orgullosos y luego se dividieron en grupo y algunas personas también han cometido, ya constantemente estaba surgiendo problema. Pero en el corazón de apóstol Pablo, por su enseñanza, él pensaba que iba a resolver todo problema. Pero últimamente nosotros observamos que todavía no ha resolvido toda la cosa. Por eso el capítulo 12 y estaba tocando estas palabras, ¿no? Veamos. Como dice el versículo 21, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Significa que apóstol Pablo, cuando estaba escuchando la noticia de la iglesia de Corinto, estaba muy afligido, molido su corazón. De primero envió una carta, se llama Primera de Corintios. Por causa de esa exhortación con la palabra, debería ser arrepentido entre los que han cometido. Pero todavía no están llegando la respuesta. Por eso en el corazón de apóstol Pablo tenía duda. Por eso está empezando capítulo 13, como dice, el versículo 1 así dice:
esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de 2 o de 3 testigos, se dedicará todo asunto. Se dedicará todo asunto. ¿Qué significa? Estaba pensando que ya voy a llevar algunos testigos. Voy a confirmar con los que han cometido, con los que habían separado, con los que habían revelado. Ya, él va a preguntar y confirmar y conversar. Por esa razón, el versículo 2 estaba diciendo: he dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron, y ya todos los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente. No seré indulgente, es que ya no voy a perdonar más. Significa que en la iglesia santa, entre los salvos, tal vez tienen error, pecado, pero algún momento el siervo de Dios les exhorta ya cómo tiene que cambiar sus corazones. Debería cambiar, debería arrepentirse, debería corregir, ya regresando a Dios, debería servir a Dios con corazón. Eso es normal. No es que una vez cuando recibe la salvación no va a cometer nada, no hace nada de maldad. No es así. Cada momento surge problema, error, pecado, divisiones, pero por fin se puede arrepentirse o no. Es muy importante. Cuando sea arrepentido, su corazón tendrá oportunidad de servir al Señor. Pero cuando haya llegado apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, todavía va a seguir separado, siendo orgulloso, siendo pecador. Ya entonces no va a resolver, será expulsado de la iglesia. Además, al ver estas palabras, exhortaciones, y comparando de otros libros, no podemos encontrarlo. Únicamente Dios estaba usando la iglesia de Corinto como ejemplo para exhortar a los hermanos, ¿no? Es decir que después de conocer el Evangelio, alguno dice que ya no tengo relación de la ley ni mandamiento, por eso ya soy libre, voy a vivir según mi querer. Si vive como esta forma, ya Dios va a exhortar, Dios va a dar castigo. Por esa razón nosotros podemos comparar Hebreos capítulo Hebreos capítulo 12, veamos. Hebreos capítulo 12, el versículo 4, así dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor,
ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ya, ¿qué significa desde el versículo 4 hasta 6? Está hablando sobre la vida de creencia entre los justos salvos. Si camina con el pecado, el Señor les dará disciplina. Disciplina es poco diferente que castigo. Es decir, que uno que no recibe la salvación siendo pecador, nunca no ha recibido el perdón eterno, ya esta persona es como pecador que se va al infierno. Por eso recibiendo el castigo eterno. ¿Es cierto? Pero los que recibieron la salvación, una vez fue justificado y santificado, perfeccionados, ya no hay castigo eterno, pero cuando anda con el pecado, cuando anda como mundano, cuando rechaza la palabra de Dios, en aquel entonces Dios va a hacer castigo y va a hacer disciplina. No sé muy bien con qué manera va a dar disciplina, ¿no? Algunas veces puede tener enfermedad y alguno fracasa. Y también se divide de matrimonio, fracaso de su empresa. Significa, hay mucha manera de dar castigo. No para destruir su espíritu, sino que para corregir. Por eso está hablando, cuando recibe disciplina, le exhorta, no desmaye, así dice, no desmaye. ¿Qué significa uno que se desmaya? Se desmaya significa que ya, entonces ya, por ejemplo, ¿no? Mientras tanto que vive en la casa, el hijo no anda bien, viviendo con el pecado, su padre ya le da castigo, ¿no? Le golpea. En aquel entonces, el hijo piensa que mi padre me golpea, creo que me odia, está bien, me voy. Saliendo de la casa, nunca jamás regresa a su casa, entonces, ¿cómo va a sentir? Teniendo como 15 años, ¿no? Yo voy a salir robando dinero de su padre, ya se escapa. ¿Existe? No existe. Existe. En Corea del Sur también hay muchos adolescentes que se escaparon de la casa, aunque sus padres no pegan, sino que alguno no quiere estudiar, algunas veces ya recibió exhortación, insulto, ya no le gusta a vivir en su casa, por eso se fue. Pero al salir de la casa, ¿dónde va a alojar? ¿Dónde va a comer? Por esa razón, hoy en día, ¿no? Y puede dar mensaje por medio de Facebook o un grupo de WhatsApp, etc., ¿no? Si alguien me ofrece alojamiento, alimento, le gustaría. Si llega texto, inmediatamente va a llegar la respuesta, venga, acá, fulano. No para amar, sino que para aprovechar la vida. ¿Es cierto? Significa que no desmaya, sino que debería arrepentirse, debería despertarse. ¿Con qué propósito nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz?
para limpiar todos nuestros pecados. Por fin, por su muerte ya canceló el precio de pecado de nosotros. Nos compró, transformó nuestro cuerpo como el templo de Dios y quiere vivir en nuestro corazón para unir con el Espíritu de nosotros por medio del Espíritu Santo del Señor. Y luego Dios quiere dominar nuestra vida. Eso es la vida de los justos. ¿Quién tiene que dominar en nuestro corazón? Dios. ¿Cómo puede dominar nuestra vida? Por escuchar la palabra de Dios, confiando en Dios. Pero Satanás no deja a los salvos. Por eso endurece en el corazón y metiendo lascivia, codicia y etcétera, ¿no? Y está lleno de deseo carnal del mundo. Poco a poco su corazón va a alejarse de Dios, ya convierte como mundano. Por eso destruye la iglesia. Dios tanto quiere cambiar a nuestros corazones. Dios quiere establecer la iglesia. Por eso el versículo 7, mismo libro de Hebreos capítulo 12, como dice el versículo 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Significa que cada hijo que tiene su padre recibiendo la disciplina. El versículo 8, como dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Si no hay nada de castigo, si no hay nada de disciplina, aunque camina como mundano, separado de Dios, viviendo según su querer, si no llega nada de destrucción, es más peor. Porque es como dice, que bastardos, así dice. Ya volvamos. Segunda de Corintios capítulo 13. Hay un versículo más importante en este momento. Como dice el versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Es muy importante examinando, probando cada uno sobre su fe. Congregando la iglesia no solamente puede confiar que ya yo tengo la fe, sino que examinando su fe. Hoy en día, cuando muera, ya seguramente va a llegar a la casa de Dios o no. En su corazón ya fue perdonado todos sus pecados. Por eso puede decir que usted es como justo, santo y perfecto. Ya usted tiene fe que va a recibir el galardón por Dios. Significa que cada uno tiene que examinar, confirmar acerca de la fe. Porque si no está viviendo en nosotros Jesucristo, ya nada que ver con Él. Así dice. Por esa razón, ¿cómo nosotros podemos creer que Jesucristo vive en mí o en nosotros? Depende de su sentimiento.
Porque uno piensa que, no vive Jesucristo en mí. Aunque Jesucristo vive, pero en su mente no vive. No aprovecha nada. Por esa razón, cada día debería practicar que Jesucristo me salvó. Jesucristo me perdonó. Jesucristo me acompaña. Jesucristo me ama. Jesucristo me dirige. Jesucristo me ayuda. Jesucristo me habla. Jesucristo me guía. Siempre Jesucristo quiere bendecir en mi vida. Tiene que repetir. Y luego su corazón tiene que unir con el corazón de siervo de Dios para andar junto en la iglesia. Porque Satanás trabaja fuertemente en el corazón de salvo para que sea separado de la iglesia de siervo de Dios. Es muy importante. Después de ser salvo, ¿con qué corazón quiere andar? Por la gracia de Dios, hace mucho tiempo, entre 36 clases, yo estaba conversando con ustedes desde Primera de Corintios y hasta Segunda de Corintios. Hoy nos tocamos hasta capítulo 13. Así terminamos. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da esta bendición para que nosotros escuchemos la palabra del Señor. Cada día nosotros podemos confirmar nuestra fe, que estamos en Cristo Jesús o no. También Jesucristo vive en nosotros o no. Doy gracias al Señor porque nuestro Señor Jesucristo nos dio la promesa: voy a estar con vosotros hasta el fin del mundo. No solamente Jesucristo habló con sus discípulos. Esta palabra también tiene relación con nosotros. Nosotros podemos creer que Jesucristo acompaña con nosotros. Gracias al Señor por darnos esa bendición, que nosotros pudiéramos estudiar el libro de Primera de Corintios, desde el capítulo y hasta último capítulo de Segundo de Corintios. Espero que nos bendiga para que constantemente nosotros podamos seguir el estudio de la palabra del Señor y también para que trabaje el Espíritu Santo del Señor en nuestra vida. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias.